Buenos días a todos, bienvenidos a esta nuestra reunión de CCA del Grupo JUS. Hay una solución. Hoy es sábado 6 de agosto del 2022. Mi nombre es Priscila, soy comedora compulsiva y seré su moderadora durante esta reunión. Good morning, everyone. Nuestra traductora es Tania. Good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group There is a Solution. Today is August 6, 2022. My name is Tanya, and I'm an overeater, and I'm going to be translating for you today. Nuestra compañera esta mañana es Ruth, quien ya tiene muchos años en CCA y ha venido a compartirnos en otros momentos. Ahora nos trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca, ¿nos puedes decir el tema? Si le preguntas a Ruth, por favor, Tania. Ruth, can you tell us what are you going to talk about today? Step 8 and maybe 9, but definitely step 8. Okay, es el paso 8 y a lo mejor un poco del 9, pero definitivamente el 8. Gracias. Our speaker this morning is Ruth, who has many years in OA and has a great message to share with us about step 8 and a little bit of 9. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a la sociedad como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tienen personas, como nuestra compañera Ruth, con muy buena recuperación y con mucho conocimiento de la experiencia de este programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestra invitada, pedir que levanten su mano, por favor. Y ahora con gusto les presento a nuestra compañera Ruth. If you have any questions, please wait until the end and then you can raise your hand and ask. And with great pleasure, now we present to you Ruth. Gracias. Tengo una pregunta primero. I've got a question first. How many people on the line know about our study of the absolutes versus they don't? I may need to do a review if there's a lot of people that not. About the absolutes? Yes. Could you find out how many people on the line have been listening for the last few times I've talked? Okay. And if there's most everybody already has, I don't need to say much, but if there's a lot of people that haven't heard it, then I need to do a little review before I get into 8 and 9. Sure. Ruth nos pregunta quiénes de los que están aquí han estado en las últimas charlas con ella y si están familiarizados con los absolutos, sino para que ella vuelva a introducirlos con nosotros, a los que no lo han escuchado, y pueden expresar si todos están familiarizados con este concepto. Well, I don't see anyone. Yo creo que sí sería importante, a lo mejor si le puedes comentar a Ruth, que nos diera una breve introducción, porque nadie alza su manita. Tal vez hayan compañeros nuevos para la práctica que lleva dando. If you could introduce the concept again, because maybe there are new people hearing you for the first time, and it would be great if they have the whole information from you. Thank you. Okay. All right, great. Okay, so I've talked about in the past each step through the big book, and we've gone through the 12 and 12 each step. Ella ha estado platicando acerca del libro y han ido paso a paso en el programa de los 12 pasos. And then
people wanted to study the four absolutes, which existed before the 12 steps were created. Y las personas habían preguntado acerca de los 4 absolutos que se mencionan en el libro grande. So the AA was formed in June of 1935. Can you repeat it, please? AA was formed in June of 1935. AA se formó en 1936. And the steps were written in December of 1938. Y los pasos se escribieron en diciembre de 1938. So 3.5 years after AA was formed, the steps were written. Así que 3.5 años después, los pasos se escribieron. And so what happened in those first 3.5 years before the steps existed? Así que lo que pasa durante esos 3.5 años antes de que se escribieran estos 12 pasos. And what had happened was they had something called the four absolutes. Así que lo que sucedió es que en ese tiempo se crearon lo que llamamos hoy los 4 absolutos. There was a group called the Oxford Group that these first members of AA attended who had these absolutes, and they used them. Teníamos al grupo Oxford quienes formaron se reunían, tuvieron estas primeras reuniones y ellos usaban estos 4 absolutos. And once the big book was published in April of 1939, they broke off from the Oxford Group and formed their own group. Y en abril de 1935, cuando se publica el primer libro el primer libro grande, ellos se separan y crean AA. Okay, well, it was April of 1939 the book was published and came out, not April 1935. Fue en 1939 que el libro fue publicado, no 1935. So they then formed a group and they had to give themselves a name because they never had a name before. Así que formaron este grupo y tenían que darle un nombre porque no tenían nombre en ese momento. So they gave themselves the name of the book, Alcoholics Anonymous. Así que le dieron el nombre de Alcohólicos Anónimos. We're so anonymous, they didn't even have a name for themselves. Era tan anónimo que ni siquiera tenía un nombre ellos no tenían nombre. Okay, so the four absolutes are honesty, Así que los 4. purity. Sorry. Yes. So they're honesty, purity, unselfishness, and love. Así que los 4 absolutos son honestidad, pureza. Can you repeat the 2 last ones? Unselfishness and love. Humildad y amor. And that's what we're studying now because we've already studied the steps. So we're going to go back and study the absolutes and how that caused the 12 steps to exist. Y ahora vamos a regresar a estos 4 absolutos porque ya habíamos estudiado los pasos y ahora regresaremos a estos 4 absolutos. So the original 100 founders of AA tried to live to the highest expression of these 4 absolutes. Así que el grupo de los 100 días trató de, ¿cómo se llama? Ser muy, establecer estos absolutos y vivir
bajo o sea, regirse en sus vidas en ellos. So what does it mean to say you're going to live with the highest absolutes of each step? Today we're going to talk about step 8. Así que, ¿qué quiere decir vivir en estos 4 absolutos? Y hoy vamos a verlo en el paso 8. So in the previous step 1, we had to be honest, pure in our thoughts and actions, unselfish, and in love to admit 100% that we were compulsive eaters. Así que en el paso 1 tuvimos que ser completamente honestos en nuestros pensamientos y emociones y en nuestras acciones y estar 100% decididos y reconocer que éramos comedores compulsivos. And then once we accepted that we were compulsive eaters, then we had to know what is the solution. Y una vez que habíamos aceptado que éramos comedores compulsivos, vimos que había una solución. Step 2 tells us the solution is a power greater than ourselves that we now have to find. El paso 2 nos dice que hay un poder superior a nosotros al cual podemos acudir. Once we've done that, then we got to figure out how do we get the solution. Una vez que hacemos esto, tenemos que cuestionarnos cómo lo logramos. And the Oxford group was people gathered together to practice Christianity as it was in the first 200 years of its existence. Y el grupo Oxford lo que hizo es reunirse con otras personas para poder hablar de esto y hacer los pasos uno a uno. So their goal was try to get a personal, direct, intimate connection with, in their case, God. Entonces lo que hicieron fue tener una conexión absoluta, honesta y profunda para poder conectarse y can you say it again, please? I'm sorry. A direct, intimate connection with their God. Una conexión directa y profunda con Dios, con su poder superior. And that ultimately, that's what we have to do in program. We have to have a God as we understand God and have a direct, intimate relationship with that God. Y eso es lo que tenemos que hacer, crear esa conexión profunda y directa con un poder superior o Dios, así como lo concebimos cada quien. And it doesn't have to be a religious God at all. You could just live according to the 4 absolutes, and that would be a power greater than you. Y no tiene que ser un Dios religioso, puede ser un Dios como cada quien lo conciba, en el cual podemos guiarnos y simplemente entregarnos a él. So then the first thing that once you know the problem and solution, then it's step 3. What's the last word again? Then you'll take step 3. Once you know what the problem is, step 1, and know the solution, step 2. Step 3, now you will begin the process of getting this relationship with God. Ok, una vez que tenemos el paso 1, que es la aceptación del problema, el paso 2, que es la solución, pasamos al paso 3, que es esta conexión con Dios. So the third step is we make a decision to turn our will and our lives over to the God of our understanding. Así que el paso 3 es entregarle nuestra voluntad a este poder superior y dejar que Él obre por nosotros. Then in step 4, we have to see what blocks us, prevents us
from having this relationship with God. En el paso 4 vamos a ver qué bloqueos tenemos que nos impide tener esta conexión directa con Dios. And that's our personal inventory. Y ese es nuestro inventario personal. Then in step 5, we have to then tell somebody else what it is that's in our inventory. En el paso 5 debemos contarle a alguien más acerca de nuestro inventario personal. And to ourselves and God. But the hardest part is telling it to somebody else. Y decírselo a Dios, pero lo más difícil es decírselo a alguien más o a los demás. So in 6, we say all those things we learned in our personal inventory, those character defects, we're willing to let God have them. En el paso, what step is that? Number 6. 6. Okay. En el paso 6, estamos dispuestos a ver nuestros defectos de carácter y decírselo a alguien más y entregárselos a Dios. We've learned them in 4, we've checked it out in 5, and now 6, we're willing to let them go. En el paso número 4 los descubrimos, en el paso 5 los compartimos y en el paso 6 estamos dispuestos a soltarlos. And that which blocks us from this power greater than us, we need to let it go. And so that's what we're asking God in step 7. We ask that God to take them as God decides to take them. En el paso 7, lo que estamos dispuestos es a dejar que Dios obre por nosotros y entregarle esos defectos de carácter y soltarlos y que Dios haga su voluntad. So we don't tell God to take them away. We simply give them to God and say, whatever it stops me from being of service to you and others, you decide and take away my defects. Así que no es que Él se los lleve, simplemente aceptarlos y dejar que soltarlos para que Dios haga su voluntad. So in 8, which is what we're going to talk about today, we're now going to try to right the wrongs of all the people that we have harmed. En el paso 8, que es el que vamos a ver el día de hoy, es enmendar, hacer enmiendas a todas esas personas que les hicimos daño. And also it could be institutions, but we're going to make amends to any and everybody institution that we've caused harm, and we're going to go to them. So we need to make a list. Y también se trata de las instituciones, cualquier institución a la que le hicimos daño, y necesitamos hacer una lista. And we know who they are because they were in our 4th step. We mentioned the people and the institutions. We mentioned them through our 4th step. So we already know who they are. Y sabemos muy bien quiénes son porque las vimos en el paso 4. Los escribimos, los anotamos y los tenemos identificados a esas personas e instituciones. So when I would pull out the forms, the Joe and Charlie forms that a lot of you have used, and pull that out and look at that inventory. Y para ese inventario que hicimos usamos un formato que es el Polyform. Es un formato y que muchos de ustedes ya conocen y ese es el que usamos. And so the 8th step is 90% done because you already have the list. You just have to combine it into one list. Así que el paso 8 ya lo tienen prácticamente hecho porque es esa lista que ustedes hicieron anteriormente. So you just have now one list of anything about the resentment, fear, and sex conduct. You all now put it on one list, and now you have everybody you need to make amends to.
Así que ahora solamente tenemos una sola lista en la cual tenemos a todas esas personas a las que les hicimos en algún momento, algún momento dado daño y que queremos enmendar. So at this point, you'll talk with your sponsor. Is there anything that anybody I've left out, anything more that I need to add to the list? Or is there some real reason that I should take somebody off that list? But talk that over with your sponsor. Y los invita Ruth a hablar con sus padrinos o madrinas para revisar esta lista, a ver si no le quedó alguien fuera o si hay que agregar a alguien más para que su lista quede 100% completa. And then go over your sponsor exactly how you're going to make each of the amends. That's what you would do to complete step 8. Y con su padrino o madrina van a escribir las enmiendas que van a hacer con cada una de las personas a las que les hicieron daño. Y ese es el paso 8. So here let's look at the 4 absolutes. Así que veremos los 4 absolutos ahora. First, we have to be honest. We have to really look at our part of any wrong done. Debemos ser completamente honestos con nosotros mismos. Tenemos que ver a quienes realmente les hicimos daño. We don't focus on what the person did, the harm to us, even if it was great harm. No nos enfocamos en el daño que nos haya hecho alguien más. Aunque haya sido un daño grande, eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a enfocar. So just looking at our side of the street only, honestly, what is the harm we have done? That's the question we have to ask with our sponsor. Ok, así que solamente vamos a ver nuestro lado de la calle o de la cancha, qué daño hicimos nosotros, únicamente, honestamente, y verlo con nuestros padrinos. And we have to be pure of thought and action when we do this. We can't let just, things that we're justifying, claiming it was okay, it wasn't that bad. We have to be pure in looking at our behavior and our thoughts. Ok, debemos ser 100% honestos en nuestras acciones y nuestros pensamientos y no minimizarlo de, ay, no estuvo tan grave, no estuvo tan mal y justificarlo, sino realmente hacer una introspección y de veras reconocer el daño que hicimos. And we have to be unselfish because we can't do it in order to get them to say they're sorry to us. We just got to do our piece only. So not to get anything out of them by doing this amends. Y tenemos que ser 100% humildes. No puede haber egoísmo, porque realmente tenemos que reconocer el daño que hicimos para poder hacer enmiendas. And definitely we have to come with love. We cannot come in fear or anger and really make a good amends if we're full of those feelings when we do it. Y para ello necesitamos el amor, porque si hay miedo o resentimiento o enojo, no estamos siendo honestos y tiene que ser a través del amor que hagamos estas enmiendas. And that can be hard. We just try to be at the highest level of these 4 absolutes when we make this list and talk with our sponsor. Y puede ser difícil, por lo que tenemos que pasar por estos 4 absolutos para realmente lograrlo y hablar con nuestros padrinos o madrinas. So, and I'll give you an example. Les daré un ejemplo. So let's say your father had sexually abused you as a child. Digamos que el ejemplo que da ella es, digamos que su padre abusó de ustedes cuando eran niños. And he caused you great harm. Y les hizo mucho daño.
So you say, why do I need to make an amends? He's the one that sexually abused me when I was a child. Entonces nos preguntamos, ¿por qué debo de hacer enmiendas si él fue el que abusó de mí y fue quien me causó tanto daño? But when we get completely honest and pure, unselfish, and loving, when we look at our side of the street only, y cuando hacemos realmente una introspección de honestidad, de pureza, de humildad y de amor, podemos ver que realmente no es nuestra parte y no la del que nos causó el daño. and we realize that we have been extremely resentful of him since that time. Y vemos todo el resentimiento que guardamos durante todo ese tiempo. And we talk badly about him to our siblings and other people. Y hablamos mal de esa persona con nuestros hermanos o con otras personas. So that they would think badly of him as we did. Así que así como nosotros hablamos mal de esa persona durante ese tiempo, el estar hablando mal de él también nos hizo daño. And we don't even mention the sexual abuse, but we keep talking badly so that he can get hurt somehow by how we talk about him. Y el hablar mal de esa persona sin mencionar quizás el abuso es hablar mal de él porque estamos resentidos, queriéndole And hacer daño. yeah, we can hate him and be resentful and even fearful, and we're going to clean up our side of the street. We're not going to talk about what he did to us when we make amends. Y vamos a hablar can you repeat it? Sorry. That we're not going to talk to him about his behavior, his abuse of us. We're just going to talk about the behavior we have done. Y no vamos a hablar de las conductas que él hizo, y no vamos a hablar del odio o el miedo o el resentimiento que tenemos, sino que solamente nos vamos a enfocar en nuestro comportamiento. So let's say in this example, he knows we've been talking badly about him to everybody. He's found that out. Ok, regresemos al ejemplo que nos da, en el cual él se entera de que nosotros hemos estado hablando mal de él, y él sabe que hemos tratado de, hablar de mal de él con otras personas. So when we get very honest, we know we were trying to cause him harm by our comments. Así que siendo muy honestos, sabemos que nosotros queríamos hacerle daño al hablar mal de esa persona. And in our hatred of what he had done to us, we cannot in any way love him. Y con el odio que tenemos hacia esa persona, no hay manera que nosotros podamos sentir amor. And we can't get to a higher level of interacting with him or others because all we do is feel this hate. Y no podemos interactuar con otras personas o con él, porque lo único que sentimos es el odio. So we're going to make amends for how we talked about him, even making things up, gossiping. We're going to make amends for that without mentioning his sexual abuse of us. Así que vamos a enfocarnos en nosotros, en hacer enmiendas y dejar de hablar mal de él. And if he's died already, we still can make an amends somehow. In the case of my mother, I went to the gravestone. I went to her tombstone in the cemetery to make amends. Y aunque esa persona haya fallecido, aún así podemos hacer enmiendas. Ruth nos platica cómo ella fue al cementerio y hacer enmiendas con su madre. And I've told that story in the past about
she did not sexually abuse me, but she physically abused me. So I did, and because I needed to make amends for what I had done wrong to her, and at all, nothing about her behavior when I made my amends. Y ella ya lo había platicado anteriormente en otras conferencias, en la cual como ella hizo enmienda con su madre, que no la abusó físicamente, sexualmente, pero sí físicamente, y como ella, aunque su madre haya fallecido, hizo enmiendas con ella. So we go through line by line of our list with our sponsor, and on each one we ask or tell our sponsor what we think would be a good amends for whatever harm we have caused that person. Así que regresamos a nuestra lista y revisamos un renglón por renglón a cada persona con la cual le hicimos daño, y lo vemos con nuestro madrino o padrino y vemos en cada caso qué enmienda vamos a hacer con cada persona. And so with the four absolutes foremost in our mind, we can go deeper and more truthful if we come from these four absolutes when we're going through this list. Y al revisar esta lista y tener los 4 absolutos en mente, podemos realmente ser más honestos y ir más profundamente a hacer nuestras enmiendas. So it can be very difficult, but just praying to our higher power to come from these four absolutes in order to do this 8-step work with our sponsors will still give us better results than not doing it. Y puede ser un poco difícil, pero si le pedimos ayuda a nuestro poder superior de tener en mente estos 4 absolutos mientras que revisamos esta lista, puede ser una manera más honesta y efectiva de hacer enmiendas. And I found that when I was going through my 8-step list, I was getting clearer in my thoughts and more aware of what would be appropriate response when I try to come from a place of a higher place of love as best I could and being honest. It helped me do better when I then did my amends. Y al hacer esto, de tener estos 4 conceptos en mente, al hacer mi lista en el paso 8, realmente fue una manera de hacer enmiendas de una manera más honesta, más pura y más amorosa a la hora de revisar cada una de las personas que les hice daño y hacer la enmienda. Okay, so I'd like to open it up for anybody that has questions or actually talks about their examples of when they've done this with the absolutes Okay, and how it's turned out for them. Quisiera abrir el micrófono a los que están escuchando para que nos compartan cómo han hecho enmiendas y si han utilizado estos 4 absolutos y cuál ha sido su experiencia. Y bueno, compañeros, aquí está abierta la invitación, nada más para el orden, les pido si pueden levantar su manita y vamos en orden de mano. Si alguien quiere comentarnos su experiencia en cuanto a la reparación o al paso 8, básicamente, lo que nos pide Ruth. We're asking them to raise their hand, but until now we don't see anyone. Okay, is there anybody in the chat? Is there anybody in the chat that's written something? ¿Hay alguien en el grupo que haya ya escrito su lista de defectos de carácter o que quiera hacer, o que ya haya hecho su lista para hacer reparación? Yo puedo comentar de la mía en lo que se animan. Sí, Priscila, gracias. Bueno, yo, Priscila, como la compusiva y apenas en una ronda que estoy justo cruzando de ese paso 8 al 9,
Pues sabemos que hay varias formas, ¿no? Y uno de los oradores, escuchando un compartir, decía que no para ver lo que el otro había hecho, sino como que el impacto que había causado, como ver la correlación que hay entre lo que yo hice, el daño hecho y lo que me hicieron, pues pedía que escribiéramos eso, ¿no? Lo que me hicieron y lo que yo hice, contrario a lo que Ruth nos acaba de sugerir. A mí lo que quiero comentar que sí me... Déjame ir practicando porque si no me voy Sí, a perder claro. el reloj. Ruth, Priscilla is sharing with us and she says that with her sponsor, what she did is contrary to what you just said is first make a list of the people who she has harmed, but instead of what you suggested is her with her sponsor is what harm she did and what harm she she was she was harmed, ¿no? Mhm. Ok, Priscila, sigue, gracias. Ok, y entonces, bueno, a mí me fue útil en el sentido de ver la correlación o como ese impacto, ¿no? Que había entre en la reacción de lo que yo había hecho, del daño hecho y del daño que me habían hecho, ¿no? Como más que juzgar o de justificarme, era como entender. Para mí fue entender. Y bueno, fue más sencillo empezar a ubicar las enmiendas o a ver en qué medida yo iba a empezar a, a hacer las enmiendas con base a este paso 8. Okay, what she did is when she went through step 8 and 9 is that the correlation between the harm she did and the harm she received. And with that, the responsibility she was on her to make amends. And that's how she did the step 8 and 9. That's fine. When we look at the absolutes, we're only looking at how we do it, not necessarily that it be done. It's just to the right state of mind when we're preparing to make the amends. And you have that state of mind. You're honest, you're pure, you're unselfish in love, and you've used this form of the harm done and the harm that was caused to me, and you still did it, you see. So it's not different. I wouldn't say that's different. Ok, lo que Ruth dice, Priscila, es que no importa la manera que cada quien haga su paso 8, sino el estado de tu mente, o sea, en qué estado estás tú anémicamente o en tu mente para hacerlo. Si fuiste honesta, si fuiste pura, si usaste los 4, como quien dice, los 4 absolutos, que es honestidad, pureza, humildad y amor, entonces estás lo hiciste bien. Eso es lo más importante. Y bueno, sí, solo que ahí me dio mucha conciencia el haber hecho esta lista, me generó como que se reveló, o sea, se abrió la conciencia de del daño y no en cuestión de culpa, sino en cuestión de responsabilidad. Gracias. Okay, what she realized is the consciousness that she did harm, but not in a guilty way, but more of being responsible for what she did. Mm-hmm. Sure. Yeah, we can harm somebody and not know we've harmed them. And then as we get more mature spiritually, we go, oh, that was bad. We just didn't know better. Y bueno, podemos hacerle daño a una persona sin darnos cuenta. Y en la manera que vamos como avanzando o madurando espiritualmente, nos va cayendo el 20 o dándonos cuenta que le hice daño a esa persona. Y darnos cuenta, ¿no? Tener más conciencia. And that's happened to me early in my program. I thought, well, okay, there was no intent to harm. And then later I realized, oh no, I do now have to make an amends because now I see my behavior has got to be more mature and I see that it really wasn't appropriate. So we do come back sometimes to our list. And
actually still go make an amends when we didn't do it initially. Y bueno, ella pone ejemplos en su vida en el cual ella, hay acciones o comportamientos en el cual para ella a lo mejor en un principio no era algo que reparar, pero después se dio cuenta que sí realmente hizo daño a una persona. Entonces, y en ese momento tuvo que regresar al paso 8, revisar su lista y sí reconocer que hizo daño y hacer reparar. So let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. So say it's somebody at work who you really don't like, and you gossip bad things about her to everybody in the office, but she doesn't know you're doing it. Un ejemplo que da ella es, estamos en el trabajo, hay alguien que no nos cae bien y estamos hablando mal de esa persona sin que ella lo sepa. And so I say I don't need to make amends to her, because if I tell her I was gossiping, that would hurt her more. So I don't need to make an amends. Así que nos decimos, pues no necesito hacer ninguna reparación, porque si yo le digo lo que pienso de ella, pues le voy a hacer más daño, entonces no necesito hacer enmiendas. But yes, I do need to make an amends without hurting her. Y sí necesito hacer una reparación sin lastimarla. So in that situation, I would go to everybody I gossiped to about this woman. Así que, can you repeat it? Sorry. That I would go to everybody that I gossiped to about the person. Say the person's name is Maria. I gossip about Maria to everybody, and now I'm going to go to everybody I gossiped to about Maria. I'm not going to go to Maria. I'm going to everybody I was telling the gossiping to. Así que lo que voy a hacer es ir con cada persona con la que yo hablé mal de esta persona, digámosle que se llama María, y voy a ir con cada una de ellas y voy a hacer enmiendas con todas las personas que yo les dije algo malo acerca de María. No voy a ir con María, pero sí voy a hacer enmiendas con las personas a las que yo hablé mal de ella. And I tell them, that I was wrong in my behavior. I'm sorry any harm I caused them for hearing my gossip, and that I won't gossip to anybody else ever again in the office. Y les diré que hice mal al hablar mal de esta persona y que no debo de hablar mal de esta persona y tratar de arreglar las cosas y decir que hice mal al estar haciendo chismes o hablar mal de esta persona, y que no volveré a hablar mal de ninguna persona en la oficina. Well, the person says, I love to gossip. Keep gossiping to me. Y entonces ella dice, las demás personas pueden decir, ay, pero sigue hablando chismes, a mí me encanta el chisme, ¿no? It doesn't matter if the person doesn't understand a 9-step amends. You simply have to stop the behavior. She says it didn't cause me any harm. Yes, but gossiping it's not good to be gossiping about everybody. So for me, it's no longer appropriate for me, and I won't do it anymore. So the person doesn't understand, but it's okay. You still make the amends anyway. Así que bueno, a lo mejor la otra persona dice, pero bueno, no hiciste ningún daño, a mí no me importa que hables mal, ¿no? Entonces ella, Ruth dice, no, pero a mí sí me hace daño yo hablar mal de otras personas y no está bien, y por eso voy a parar este comportamiento. So you now are no longer gossiping in the office. Así que ya no hablas mal o creas rumores de otras personas en la oficina. So Maria doesn't know, but your behavior now is stopping possibly people start looking at it and say, maybe I shouldn't gossip either. So you've done your part for Maria, even though she doesn't know you did it. You made the amends to others. Así que al parar ese comportamiento,
estás ayudando a que a lo mejor otras personas también dejen de hablar mal y crear chismes y rumores acerca de otras personas. E indirectamente estás haciendo una enmienda con María y quizás con otras personas. You can't control somebody else's behavior, and then they may start gossiping about you because you're not joining in with them. It's okay. You're going to go to a higher place of better interaction. Y no importa si los demás hablan o no mal de otras personas, pero tú ya paraste ese comportamiento y eso te va a llevar a un lugar, a un mejor lugar. So it's a more honest, it's more pure, it's more unselfish, and it's more loving your behavior in that office if you don't gossip about anybody. Así que vas a estar, si tú eres honesta, pura, puro, humilde y amoroso, al no hablar de nadie mal en esa oficina. And then the last thing is when everybody gets together at the office for some reason, say something that's true, positive about Maria to Maria in front of everybody. You don't make something up, you just tell the truth. And now you've completed your amends with Maria without her knowing that you gossiped. Así que si en algún momento hay una reunión de la oficina donde están todos reunidos y tienes la oportunidad de hablar y decir algo bueno sobre María, no tienes que inventar nada, sino deberás ser honesto y decir algún atributo o algo lindo sobre esta persona, entonces ya cerraste el ciclo de esta enmienda, reparaste completamente ese daño. So we can try to live to a higher level of these four absolutes when we do each of these steps. Así que podemos subir a un nivel superior cuando vivimos con estos 4 preceptos o 4 absolutos. We never are perfect, but trying to be more of what God wants, we will be a better person. Even if we never reach perfection, which we won't, we still do better. No es que seamos perfectos, pero sí tratar de aspirar a ser más como Dios. Y aunque seamos imperfectos, digamos que vivimos una vida más pues cercana a nuestro poder superior. So do we have any other questions or comments in the chat? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer acerca de esto que acaba de decir Ruth o sobre el paso 8? A los que acaban de incorporarse, Ruth nos pidió si podíamos compartir alguna experiencia a la hora de hacer nuestra lista del paso 4 y revisar en el paso 8 cuál había sido su experiencia. Obviamente no van a decir, a lo mejor, ahora sí que no decir el pecado, pero sí, no decir el pecador, pero sí el pecado, a lo mejor nada más decir cuál ha sido su experiencia con a la hora de reparar estas relaciones. ¿O alguna otra pregunta que tengan para Ruth? If not, we can go on to step 9. If there's no comments, we can go on to step 9. Ok, si no tenemos ninguna pregunta o comentario, vamos a pasar al paso 9. Okay. So with step 9, we now know how we're going to make our amends because we've talked it over with our sponsor. Así que ahora, en el paso 9, ahora sí vamos a saber cómo hacer enmiendas, porque ya lo hablamos con nuestro padrino o madrina. In my previous talk, I talked about the 5 points we cover when we make an amends in step 9. En mi última plática hablamos sobre los 5
puntos que teníamos que hacer para pasar a hacer el paso 9. And again, like all the other steps, we want to try to become more honest, pure, loving, and unselfish by doing this step. Y al hacer este paso, nuevamente vamos a recurrir a estos preceptos o absolutos que son honestidad, pureza, humildad y amor. Do I need to go over the 5 points or not? How many people on the line have heard my talk on step 9? Necesitan que mencionemos estos 5 puntos o quienes estuvieron en mi última plática, sino para volverlos a revisar. I think there are new people. If you could go through them, please. Thank you. Okay, all right. So the first thing we'll do when we're making amends, a specific statement of the offending behavior. Lo primero que vamos a hacer a la hora de hacer reparaciones en nuestra lista del inventario es específicamente ver qué enmienda vamos a hacer. Sometimes we want to be so general that the person doesn't even know what we're talking about. A veces somos demasiado generales, hablamos muy general y no estamos haciendo una lista muy específica. So we could say to our sister or brother, gee, I wasn't nice to you when we were young. Así que podemos quizás decirle a nuestro hermano, ay, no te hice daño. No darle. And that's so general. What exactly are you referring to? But see, we're not being real honest when we make it so general. Y al ser tan generalizados, al generalizar tanto, no estamos siendo honestos. So, for example, with my sister, I would say, do you remember the time I hit you so hard that you fell against the corner of the cabinet there and chipped off a piece of your front tooth? Así que va a dar un ejemplo. Ruth nos da el ejemplo de que ella con su hermana va a recordar cuando la empujó y su hermana se golpeó contra un mueble y se le rompió un pedazo de diente. And I hit you when I got angry when I was young. That time and all the times were wrong. I did that was wrong that I treated you that way. Y le dice a su hermana, y esa vez que te empujé y te lastimaste y cualquier otra vez que te haya yo lastimado estuvo mal y lo reconozco. So you've given a specific behavior and mentioned any behavior like that which was wrong. Y entonces ella señala una conducta que estuvo mal, en la cual fue muy específica, pero luego menciona todas las demás conductas que también estuvieron mal, que sean de la misma naturaleza. So it's very specific what you did. Y es muy and that person knows exactly what you're saying. Y fue muy específica en lo que hizo para que pudiera entender la otra persona el daño y poder reparar. So when I'm looking in that person's eyes and saying something specific, it's more humbling for me because now I'm taking more responsibility and that person knows exactly what I'm talking about. Y al verla a los ojos directamente y decirle el daño que yo le hice, esa persona puede también ella entender el daño que le hice porque fui muy específica y yo decirle que estuvo mal. So the second point is an acknowledgement that it was harmful. El segundo punto es el reconocer que estuvo mal.
que hice daño, o que ofendí a alguien. So what I'm telling what I did, and I'm saying that I caused that person harm. That's the second point. El segundo punto, entonces, es reconocer que a esa persona le hice ese específico daño. And the third point, an assumption of responsibility for both the behavior and the harm done. Y en el tercer punto es reconocer el daño que hice, pero también la conducta. So I did it and I caused it. You didn't do anything to make me do that behavior. I'm fully responsible for my behavior and the harm it caused. Así que yo me hago 100% responsable del daño que te hice y tú no hiciste nada malo. Fue completamente mi culpa, o bueno, no culpa, mi responsabilidad y yo hice esa conducta o acción para dañarte. And the fourth point is an admission of regret. I really am deeply sorry for what I did. Y el punto es sentir reconocer estoy verdaderamente, se diría, Nora, ¿me ayudas? Estoy completamente arrepentida, es la palabra. Estoy arrepentida, gracias. Estoy completamente arrepentida de lo que hice y verdaderamente sentirlo profundamente. And the fifth point, a commitment not to repeat the behavior and if necessary, restitution. Y en el quinto punto es, can you repeat it again? Sorry. A commitment to not repeat the behavior and if necessary, restitution. Ok. Entonces, en el quinto paso, lo que es un compromiso para no repetir esa conducta y en el caso que se pueda hacer una repetición, hacerla. Ruth, I'm gonna leave you with Nora, who's going to translate for the second hour. I'm gonna be here anyway, but it was so nice doing this right now. So Muchísimas gracias. Hi, Tania, no es, ya me pidieron que no fuera yo la traductora, es otra persona, no sé quién. ¿Me escucho? Bueno, yo continúo, no. Soy yo soy Janet. No los escucho. Yo estoy aquí para traducir. Okay. Janet, thank you, and hi, and thank you so much. I'm here with you, listening to you, and Janet is going to be your translator. And thank you so much. Gracias, y gracias, Tania. Thank you. Righty. So to finish up about the fifth point, I'm not going to repeat the behavior, but it's not with my sister. She's grown, but I'm saying I'm not going to repeat the behavior. In that case, I would say with anybody. I've now made clear that I'm not going to be hitting anybody. Bueno, yo no voy a tratar de repetir esa conducta, pero no quiero herir a nadie. So those are the 5 points. Make an Esos son amends. And it takes los 5 puntos. And it takes less than a minute. It takes less than a minute to really even go through that. Y toma menos de un minuto de enumerarlos a todos, de pasar por todos. Yeah. So I say what I did. I acknowledge it was harmful. I say I'm fully responsible for what I did. I do regret it, and I won't do the behavior again. Yo fui completamente responsable por lo que hice, sé lo que hice, me arrepiento de mi conducta y así. Now the person may want to respond
and have more conversation. But at least now you've made the amends, assuming you mean it from your heart. Asumiendo que tú lo quieres, en de verdad, lo estás diciendo desde tu corazón con honestidad. So when I'm working with people and they say, I'm still mad or I'm still fearful, then I say, keep praying, and we'll do those at the end. But we'll do Cuando some las amends you personas already me dicen, yo estoy con coraje, todavía tengo miedo, yo les digo que sigan orando, sigan orando. And then you'll get ready and be ready to do them towards the end of your amends. We'll do the amends you're already feeling appropriate about. Y de ahí digo que sigan haciendo enmiendas hasta que se consiga sentir autoaprobada o convencida por sí mismo de eso. So, and then if there's restitution, like say you've stolen money or some object, then of course you will need to return the object or pay the money back. That would be the restitution part, things like that. Y por supuesto también está la restitución. Si tomaste dinero de alguien, devolver el dinero o entregar el objeto o cualquier cosa de esa naturaleza. So let's say you stole some money and you've now come to the person and said all these 5 points. Vamos a decir que tú tomaste dinero y regreso a la persona y enumeramos estos 5 puntos. So you're going to then make an agreement with the person about how to pay back the money you stole, whatever that amount you can give. Conversamos con la persona para llegar a un acuerdo de cómo se va a devolver ese dinero. So you're going to say X amount every month I'm going to give you, or whatever you arrange that you know you'll keep your word. Por ejemplo, puedes decir que cada mes vas a dar una cierta cantidad o de cualquier manera, la manera que tú escojas de hacer la restitución. So in the absolute of love, you don't get to go buy a fancy little object that you can live without. Not a necessity. You have to postpone buying that until you've paid back the money you stole. Entonces puedes empezar a prescindir de algo que no necesitas hasta que puedas completar haber devuelto el dinero que tomaste. So if you really are coming from love, you won't buy anything but necessities until you pay back this money you stole, because otherwise it's not loving to make it slower when you could be paying it back earlier. Del amor, vas a postergar comprar cosas que no sean absoluta necesidad para retornar la deuda adecuadamente. And when we make amends, sometimes we have trouble finding the person. Y cuando queremos hacer las enmiendas, a veces tenemos problemas de encontrar a la persona. But we have to keep trying and get some suggestions from our sponsor of finding the person. We can't just give it, well, I tried for 5 minutes and I guess I can't find them. That's not good enough. Entonces, tenemos que seguir viendo la manera de encontrar a la persona con la ayuda de la madrina hasta encontrarla. No nos podemos dar por vencidos después de 5 minutos, decir solamente, oh, yo traté. Hay que continuar la búsqueda. Yeah, then you're not being honest if you say that was good enough. Porque entonces no serías honesta de decir que eso fue lo suficiente. I mean, there are some maybe you just can't find, but we have to work hard, and it's easier now with the internet. We have to really try hard to find them. Vamos a tener que trabajar duro para encontrar a la persona. En estos días es fácil con el internet. Hay que seguir buscando y buscando, no darse por vencida. So the key of making a good amends is having good intention in your heart. La clave de hacer una buena enmienda es tener la intención clara de hacerlo con un corazón honesto.
You don't have to have the words exactly right. If you really are coming from honesty, purity, unselfishness, and love, you will have good intention. Tú And puedes that tener makes buenas it legitimate. intenciones si vienes al encuentro con un corazón puro, buenas intenciones y la capacidad de hacer la enmienda de la mejor manera honesta. So I would wonder if there's any questions or any examples people on the line can give about their 9-step amends. Me pregunto si hay alguna pregunta o algunos ejemplos acerca de las enmiendas con el paso 9. Compañeros, si alguien tiene alguna pregunta o quiere contarnos su experiencia, algún compartir respecto al paso 9, puede alzar su mano. Yo levanto mi mano, Priscila, nomás estoy manejando. ¿Me escuchan? Sí, I adelante. raise my hand. Can you listen to me? Ok, Mari, como era compulsiva. Pues Yo una soy enmienda Mari, una comedora compulsiva. I am Mary, a compulsive overeater. sí, de a veces que mi misma compulsión, bueno, ¿cómo sé si es mi enfermedad o realmente estoy dispuesta a hacer reparaciones? Porque a veces entrando al programa quiero hacer las reparaciones pronto. Como que quiero How do I do it? I don't know when to discern if it's my compulsion, because when I come to the program, I want to do it really fast. Is it my compulsion or what it is? si es mi enfermedad o lo hago como realmente porque me quiero aplicar al programa. No sé si me entiendan, pero es lo que poco. I wonder if it's my illness or my urge to get over with the program faster. Mm-hmm. Yeah. So I heard a story in a meeting once. A man was a carpenter. Escuché una historia en una reunión una vez del hombre con un pasajero. And he told us that he built houses and he would have to build steps from one floor to the next floor in the houses he built. Y él construía casas y tenía que construir varios peldaños paso por paso en las casas que él construía. And then he said, I've never built a step in the air that didn't hold on to that which was below it. Y luego dijo, yo nunca construyo un peldaño en el aire, a no ser que haya algo abajo que lo sostenga. So we do step 9 when we have now completed the first 8 steps. Entonces hacemos el paso 9 cuando ya hayamos completado, cuando hayamos ya hecho completamente el paso 9. We want to sometimes rush in and get everything right now. We've learned something, but we're only on step 1. You're building the step right hanging in the air, the carpenter said. Entonces, you need to have those 8 steps first. Entonces, a veces estamos en el paso 1 y ya pensamos que entendemos todo y queremos construirlo en el aire, sin tomar en cuenta que hay que construir paso por paso, peldaño por peldaño. And if we do these steps the way the big book says, we can get through these steps in 3 months, all of them, and do them. Si hacemos los pasos de la manera que el libro grande lo explica, los podemos completar como en unos 3 meses. Yeah, 2 to 3 months. So de 2 a 3 meses. Do them in the order in which the big book says, because that is the order in which they ended up doing their program and thus wrote up the steps that way. Haz los pasos en el orden que el libro grande indica, porque esa es la manera en que los pasos fueron diseñados para ser hechos. And then you will be sufficiently prepared to do it the way God will speak through you as you do it, because you've done the first step suficientemente preparada en seguir los pasos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Does that answer your question?
¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. Yes, thank you. Does anybody have any questions about how to make a particular 9-step amends? ¿Alguien tiene alguna pregunta específica de cómo hacer las enmiendas del paso 9? Yo quería preguntar también, ¿cómo saber que la enmienda es como suficiente? Que I lo que also estoy have a haciendo question. repara. How can I know that the amends I'm thinking or going to do is enough? Well, I would talk with your sponsor. Yo hablaría con tu madrina. Make sure that you are not coming with anger or fear when you speak to the person. Y asegúrate de que no vienes con las emociones de miedo o coraje con la persona que vas a hacer las enmiendas. And are you clear in how the 5 steps you will say it? Y estar clara en cómo describe que el paso se hace. Sometimes if you're nervous, you might want to write it out what exactly you're going to say. A veces si estás nerviosa, tal vez podrías escribirlo exactamente las palabras que le vas a decir a la persona. And you can even say in the middle of the minutes, "Oh, I'm so nervous. I wrote it out. Can I read it to you?" Y puedes decir, estoy tan nerviosa que lo escribí, te lo puedo leer a ti ahora. And if you don't get that nervous, you can just say it. So that's okay. Y si tú te you're very sientes clear. nerviosa, entonces dilo abiertamente. Sometimes when I've worked with sponsorees, they'll read it to me and see how it sounds when they hear themselves speaking out loud. A veces cuando yo trabajo con mis ahijadas, les digo que me lo lean a mí y que me expliquen cómo se siente cuando lo leen. So I would try those things to see if it sounds pretty clear, and then also pray to God to make sure you have Entonces, God's words come through you. Trataría eso primero para estar bastante claro y también orar a Dios. Siempre Gracias. ora a Dios. Tenemos la mano de Tania. Tania is raising her hand. Yo voy a hacerlo en inglés y si quieres lo digo en español. Hi, Ruth. When you gave the example of the father who abused me or whoever, and it's not that he harmed me, but I harmed him by talking to other people, which is exactly the same example that you made in the office, no? By gossiping or talking bad about that person, right? So that's really Right. what I need to make amendments of. Well, what I'm really thinking is that it's not, well, the harm that somebody else has done to me is more of the resentment that I live with that I have to amend by talking about or expressing that resentment to other people, right? Yes, you'll have. Okay, you should translate first. Okay, lo voy a traducir. ¿O quieres, Janet? Por favor. No, go ahead. Ok, bueno, hablo de Ruth acerca del ejemplo que dio con lo del padre que abusaba de la niña y que realmente a lo mejor ella no había hecho ningún daño, pero de alguna manera con ese resentimiento, bueno, voy a hablar como si fuera yo, ¿no? Esta persona empezó a hablar mal del papá con otros hermanos o con la familia o con otras personas y esa es su manera como de pues, no sé si vengarse o algo, ¿no? Pero entonces
El mismo ejemplo lo usa cuando en la oficina, cuando empieza a hablar mal de esta persona y a crear rumores y hablar mal de ella, ¿no? A sus espaldas. Entonces realmente es un poco de que realmente lo que estoy entendiendo es que yo actúo desde el resentimiento y me estoy quedando con este resentimiento, me hayan hecho daño o no. Right. So one of the things that happens when we let go of our fear and our anger, Una de las cosas que suceden cuando dejamos ir el miedo y el coraje, we find underneath that something that has always been covered by the anger and fear, so we never get in touch with it. entonces nos damos cuenta y encontramos que hay algo que descubrir que ha estado cubierto con esas emociones de miedo y anger, y tenemos que aclarar eso. So say in your example, you find that underneath you have believed the words he told you about how you made him do it, you were, it was nothing he could do, and you believed his lie, and now you think you caused the problem. Ahora piensas tú que tú causaste el problema cuando debajo de esas emociones estaban las verdaderas y tú sientes que causaste el problema. So you may need to do some work and forgive yourself for buying into thinking he was telling you the truth when you were little, because it's not true. If somebody sexually abused you, it's their fault. You don't cause it when you're a child. It's never your fault. You're a child. Tú cuando eras niña, no fue tu culpa. Eso fue lo que pasó, lo que sucedió. So you may need to you can talk to your sponsor, maybe you need to talk to somebody, a professional, but tal vez tienes que hablar con un profesional, tienes que hablar con tu madrina. Or talk to somebody like a therapist. You may need to do that to help you work through absorbing a lie. Hacer eso, como hablar con una terapista, necesitas hacerlo. And you can forgive yourself because you were a child. You didn't have the ability to stop it. Perdonar a ti mismo porque eras una niña. Solo eras una niña. And that may come up now that you're free of the anger and the fear. You get to see your own self and what you need to heal yourself. Entonces eso puede salir a flote después de que has dejado ir el miedo o la rabia. Entonces necesitas reconocer eso. You don't bring that up with your father because that... No sacas eso a flote con tu padre. Unless it all works out in that conversation with him, he takes responsibility, he says he's sorry, and maybe then, but you wouldn't necessarily go in thinking you're going to be acknowledging what happened within you. Tienes que reconocer lo que estaba pasando dentro de ti y hablar con tu padre o algo así va a descubrir eso. You just go in and do your part about talking badly about him and just Tú ya haces lo apropiado haciendo tu parte de que en lugar de estar hablando mal acerca de él. And that's it. He may do whatever. He can maybe just reject you more, but it doesn't matter. You cleaned your slate. You are good now, and the behavior is not going to be done again. Limpia tu tableta, tu tablero, y asegúrate de tu intención de no volverlo a hacer más. And maybe in that case, the purpose of the amends was God was going to let you know that, and you could heal at a deeper level, which he doesn't know anything about. But God has worked through you now. And so we don't ahora know. Dios trabaja a través de ti ahora y te permite, ahora que haces las enmiendas, ya estás clara
y no hay nada más que se pueda hacer o decir. When we do our amends, we must not go in with expecting a certain result from that person. We just can't, Cuando because vamos a we hacer don't have that power. enmiendas, no podemos ir con una relación de expectación de que sabemos lo que va a pasar. Thank you. So does that answer your question? Yes, thank you. I would just like to say that I found great relief and peace in finally taking responsibility and making amends, even though they seem to be hard. Yo when I tengo first que looked at them. decir que yo experimento un sentimiento de alivio y gratitud cuando esto sucede, porque siento que se me va a levantar del espíritu el peso de las enmiendas que tenía que hacer. I ended up not going. I didn't know I didn't know those things were going to happen. Yo no didn't sabía que esas expect cosas this iban a thing. suceder. And so I didn't try to get those things, and that's what made it so beautiful and so profound, because I didn't try to get that response. Yo no trataba de hacer esas cosas y ahí viene lo bello y lo profundo del proceso. And the most important thing was I got a much closer relationship with God in doing the amends. That's what it was all about. I mean, yes, De lo it que se could trata have en been general es que empecé a tener una relación más cercana y profunda con Dios. Y de eso es lo que se trata todo el proceso. some of the people didn't understand what I was doing. They kind of looked at me and goes, well, okay. Algunas personas no entendían lo que yo estaba haciendo, me miraban y me decían, oh, está bien. But I felt better because I took responsibility for something I'd done that harmed him. Pero yo me sentí mejor porque tomé responsabilidad por algo que yo había hecho que causó daño. Even though they thought it wasn't harmful. Aún si estas personas no pensaban que eso era un daño. When we try to do what's right as best we can, Cuando the absolutes tratamos as de best hacer we lo que es can, correcto de la mejor manera que podemos, God will reward us in whatever way God decides to reward us. Dios nos va a That's okay. recompensar en la manera que solo Dios puede recompensar. And as an example I gave, maybe I come away with even deeper pain knowing I actually believed what my father said. Well, I still needed to heal from that, and I didn't know that's still progress. And now I can work on that and heal even deeper. So Aún all of it si makes yo me me closer to siento que God. fui herida por lo que mi padre dijo, aún sigo haciendo el proceso porque voy a salir de ese proceso con una enseñanza más profunda. All of the steps, if the best we can do is turn them over to God, God works through us and Todos brings los us pasos, closer lo to mejor Him. que podemos hacer es que Dios trabaja a través de ellos. Entender eso. Tenemos una pregunta en el chat. Priscila, ¿quieres que la lea? Pues yo creo que más bien tendría que leer la compañera para hacer la traducción, ¿no? Dice aquí, yo quiero compartir una forma que aprendí a reparar en mi trabajo el tiempo que robaba mi patrón al no hacer mi trabajo en tiempo y forma. Y ahora reparar tratando de hacer mi esfuerzo en mi trabajo y no ocupar las horas de mi trabajo en estar en redes sociales. Esa fue para mí una forma de reparación. Y creo que más bien como traducirla, ¿no, Tania? Tania, you can go ahead. Sí, Janet. Adelante, Janet. Oh,
one of the amends that I needed to do is to make up for the stolen time in my job. When instead of doing my work, I was busy with the media. Over and over, I did that. So my amends would be to make up for that time. Well, okay. The first question, does the employer know that you did this or does not know? La primera pregunta es, ¿el jefe sabe que tú hiciste eso o él no está consciente de eso? Está haciéndote la pregunta. Es que fue escrito en el chat, entonces no sé si la persona pueda responder por ahí. Oh, no, yo no sé cómo No hacer sabía. eso. No sé. Okay. Okay. So if the employer knows, then you still go through the 5 points. And Si el empleador sabe, aún tienes que ir por los 5 puntos. And so restitution, I don't know if the person is still working there, they could offer to work a few hours over X number of times to make it up. That they could do. Now, if they're Entonces, not si la working persona there, sigue trabajando ahí, podría ofrecer que trabaja extra horas por varias ocasiones. Si es posible hacer eso, tal vez. if they're not working there, that's not possible. Si no está trabajando ahí ya más, eso no es posible. You could volunteer to do something for the organization. Yo podría ser voluntaria para hacer algo para la organización. Yeah, if this was a organization you worked for, there's something maybe you could do for them. I'm not, because again, I don't know the particulars. Podría encontrarse la manera de que haya algo que tú puedas hacer por ellos. If the situation you feel that you need to estimate the hours you did this and want to pay back for those hours, that's an option. También otra opción es calcular las horas que fueron en cuestión y esa sería otra nueva opción, pagar por las horas perdidas. Yeah, but you may not have the money. Again, you would have to negotiate that. Pero si tú puede que no tengas el dinero, también puedes negociar eso. Now, if you're still working there, the key of this is you're not going to do the behavior again. That's the 5th point. And si tú todavía trabajas ahí, la clave está en no volver a hacer eso, nunca más. And if you're working somewhere else, you make a commitment, even if you've not done it somewhere else, that you won't do that behavior at your new place of working. Y si tú estás trabajando en otro lugar, el compromiso sería no volver a hacerlo eso en ningún otro lugar, ni con tu empleador presente en estos días actual, perdón. So let's say your boss says everybody does that. You know, don't worry about it. It's okay. Vamos a decir, por ejemplo, que el jefe dice, no te preocupes, todo el mundo hace eso, todo está bien. That would be acceptable then. Eso podría ser aceptable entonces. Yeah, I mean, most people, if they've worked for any period of time on most jobs, they probably have done it. To, you know, extended a little break at lunch or something. La realidad es que la mayor parte de las personas que han estado trabajando por un periodo de tiempo, algo lo hacen. So if you've like actually left where you were working and gone somewhere else and did some work at some other place, then that would be definitely, you would have to take a more serious response to saying, I've got to give you something because I already went another place and did something somewhere else and then I came back and you didn't even know I was gone. If you'd done something at that level, then you would pretty much have Puedes to hacer algo al nivel de que en el nuevo trabajo donde estás haciéndolo, que no se repita esa conducta nuevamente. I know one person, he wasn't in program, I know one person who actually
worked at 2 jobs and told each other that he was made up lies and got 2 paychecks and was out. He was never. He was really stealing time, and he needed to do something pretty drastic. But he would go out and claim something, but he was over at the other job, and then he would tell them when he was over at the first job. It was crazy. So that guy had some real serious issues. And había el caso de una persona que tenía 2 trabajos y en realidad estaba cobrando 2 veces. Entonces ahí sí había una complicación. He wasn't in program, so he thought he got away with it. He estaba en el programa. But he got caught. He got caught though, and then he got Pero fired. lo descubrieron And fired. y lo despidieron. So I don't know all the particulars. I'm just giving you some options. No sé todos los detalles, solo estoy hablando de algunas opciones. Again, the main one is that you're not going to repeat the behavior. That's Lo for sure. principal es de que tú no vas a repetir esa conducta. And I don't know exactly about the restitution because I don't know enough, but I'm just giving you No some sé ideas. completamente lo de la restitución porque no sé lo suficiente. Gracias. Tenemos otra pregunta antes, perdón, esta era previa. Dice, hola, ¿qué puedo hacer si tratas de hablar con una persona para pagar el dinero por un servicio recibido, pero la persona está tan enojada que se niega a escuchar? What about if a Cuando no person te negaste a pagar. is trying to reach a person to make a restitution of some money that I owe, and the person is so upset and angry that doesn't want to hear it? Well, Okay. that's okay. I'm sorry, translate for that. Creo que falta la última parte, aun cuando nunca te negaste a pagar. Lee. Even though I never refused to pay. Okay. Do you want to translate that into Spanish? What we just said? I don't know. Could you translate what you just said to me in Spanish before I answer? Even though the Or did it all- person never refused to pay. Yeah, or if it's in the chat, you don't need to translate because they can read it, right? So I don't know. Should I answer now? I think so. Okay, sorry, lo siento. So you offer, and if they are angry and want you to leave right then, leave. Don't stay there. I mean, they've made it clear. Okay, let's say that you offer and the person is angry and they ask you to leave. La persona está furiosa y no quiere escuchar y te pide que salgas, que te vayas. Está bien, sal y vete. You can ask, should I come back later? If the person's angry and says, I can't talk to you right now, later I'll talk to you. Then you agree to come back at a later date when the person has. Y la persona está furiosa y te dice no te puedo escuchar ahora, pero tal vez más tarde. Entonces tú haces arreglos para volver más tarde. If the person doesn't want to see your face again, fine. If the person wants to delay it because they're just too angry hearing the words, fine. Si la persona no te quiere ver más porque está enojada, está bien. Si la persona quiere volverte a ver después de un tiempo, está bien. If the person is angry and if the person's very angry but still could be talked to later, I would just try to schedule it later. That's the first thing I would do. Si la persona tiene coraje, pero está de acuerdo en verte más tarde, está bien, ve a ver a la persona más tarde. But I would first ask permission. Do you want me to come back later? Because they may say, no, I don't want you to come back. I just don't want to even talk to you about this anymore. Pero Then primero tienes que pedir permiso a ver si puedes regresar, porque de pronto la persona dice, no, yo no quiero que tú vuelvas.
Right. So it depends where they're at, but you respect them and don't try to stay there if he doesn't want Lo to see you importante es anymore. que no insistas y que respetas el deseo de la persona. And the other is, let's say the person doesn't want, let's say you got money and doesn't want it, then you offer to give it to a charity in his name. That's an example. You don't want Vamos money, a okay, decir, would por you like ejemplo, que me? la persona no quiere recibir el dinero. Puedes preguntarle si puedes hacer una obra de caridad a nombre de ella, de esa persona, con ese dinero. That you would offer that, and Tú it would be for that person. Yeah, I had one situation where the person had sexually abused some children, and part of her amends is she gave money to an organization that helped children where the parents didn't have money for the therapy. So she gave money to that organization. So now the children could get therapy from that organization. Por ejemplo, yo tuve el caso de una persona que cometió abusos sexuales con los niños y ofreció dar el dinero a una organización que provee servicios de terapia para niños abusados. Entonces, esa fue una manera de restituir. Yeah, and in that case, she had to pay quite a bit, and she had a good job. She made sure that they never acknowledged her in their little, information about the people that donate, so that she would never get an applause from anybody. She said, please may have this donation anonymous, so that the community needs to know for giving money to the group, to that organization. Era una cantidad de dinero significativa, pero ella se aseguró que con la donación nunca hubiera mención de su nombre en ninguna página ni en ningún lado que se mencionara que ella lo había hecho. And then that was part of her amends. Y eso fue parte de sus enmiendas. On the last example, let's say the person doesn't want the dinero, doesn't want to give the money, doesn't want the money to go somewhere else. You can still, in the case I just gave, you can still give it to an organization relative to the harm done anonymously. And you still now have made them in. También está el último caso de que la persona no quiere recibir el dinero ni tampoco quiere que se lo dé a alguna organización. Igual se puede hacer la donación a una organización que tenga relación con el daño causado y anónimamente. I had one case where the person, she stole food from a grocery store, and that grocery store didn't exist anymore. Yo tenía el caso de una persona que robó comida de una tienda de comestibles y esa tienda ya no existía. So she went to another store there about the same size and said, I know I didn't steal it from you, but will you be willing to take the money? Y fue a otra tienda similar y habló con el dueño para explicar lo que quería hacer. And, if he didn't want it, again, offer it to some charity that he would be willing that it go to. Entonces, esta persona no quería tomar el dinero, pero sí estuvo de acuerdo que se diera a una caridad en nombre de él, el dinero. And if he didn't want it, she could still give the money to, we have places here where people don't have any food and they go and they get free food. Then in that case, they would give money to that organization. Entonces, so it can still be done. Ella fue y encontró una organización para personas que no tienen recursos para comida, entonces entregó el dinero a esa organización. Or it could find somebody that needs resources and goes to any grocery store and then buys the items and gives it to a family, and gives it away to them. That's another option. Otra opción es tomar el dinero, comprar los objetos que fueron robados y dárselos a una familia en necesidad.
que tienen necesidad. The point is, there's always some way to make restitution if we El just punto talk to es our que sponsor and siempre pray hay about it. maneras de hacer restitución. Because being honest, once it's been stolen, it's not ours. Let's say we stole, I don't know, whatever amount of money. That money is now not really should be ours. So we find a way to get that money or item in some way given back. Siempre or se some other busca la way that I manera, could de give it. alguna manera, de restituir el dinero o los objetos o reemplazarlos, de alguna manera devolver. So then you've cleaned it up when you've taken that amount and given it away to however you find a way to give it away, because it's really not money you should have had to begin with. Porque en realidad ese dinero es un dinero que no debe ser conservado ni tenido. Hay que buscar la manera de devolver ese dinero de cualquier manera. Yeah. Compañeros, ¿alguna pregunta más para nuestra oradora acerca del paso 9? Perdón, no puedo traducir porque hay un tren muy fuerte, con el sonido muy fuerte, que está pasando Tranquila, ahora. Janet. Ok, yo lo hago, no hay Gracias. problema. Any more questions about step 9? Complementa la persona que hizo la pregunta, dice que no hubo robo de nada, simplemente que esa persona dio un servicio incompleto y cuando le reclamé se enojó y no regresó ni a terminar ni a cobrar porque por la parte que sí trabajó. Era Okay. como aclarando la pregunta anterior. The person who was previously is trying to explain that she gave a service, but it was not concluded. So this person never came back to receive the second half of the service or anything, but she never came back, and she was angry, and that's why there was no stealing. It's just this person gave her the service, but it was incomplete, and when she claimed, she got angry, and she never came back to finish the service. She tried to reach for her, and she hung up on her. She kept the money in a box and for the future. Mm-hmm. Yeah, in that case, that money could be given. She's done her best. The person doesn't want to talk to her anymore. That's okay. Then take what's left, the service or the worth of that service, and donate that to something as close. Let's say the service was cleaning homes. Then she could volunteer somebody, say at the church, said this person is, ill. Could you help clean the home? She will do it with somebody else. She'll find a way to complete the service, even though it's not with the person that she originally harmed. It's okay because the person that she harmed doesn't want to have contact. Okay, lo que dice Ruth es que aunque no puedas darle ese servicio a esa persona en específico, que por decirte un ejemplo el servicio era limpiar casas, ¿no? Entonces que de alguna manera busques la forma de dar ese servicio de manera gratuita, ya sea a una comunidad o algún lugar, no sé, en la iglesia o en algún lugar donde necesiten tu servicio, y que lo hagas de una manera gratuita para que de alguna manera puedas restituir esa enmienda. The most important thing is your intention. If you really mean to correct all the harm done and the person doesn't accept it, then find another way to complete the amends, and it's all good with God because now you've done your best. Que lo más importante es la actitud, porque si tú lo haces del corazón y de alguna manera, lo más importante es que tú hagas ese servicio a otra persona o a otra no sé, institución o algo que necesiten de tu servicio, y de alguna manera eso es lo que vas a enmendar con Dios. Right. Yeah.
She's saying thank you and for your advice. Nada. De nada. Well, if there's no more, then I guess we can close the meeting. If Si no hay más No more preguntas, vamos a cerrar la reunión. Pues no, al parecer ya no hay nadie que nos esté preguntando. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestro cierre. La séptima tradición, de acuerdo a ella, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web, nuestro canal de Zoom, y también enviamos contribuciones SCA Mundial para ayudar a llevar este mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren, ¿verdad? Como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a nuestro grupo, a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.ayunasolucion.com. A los que sean recién llegados o a los miembros que regresan, de cualquier persona luchando contra su impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida si es que hay recién llegados o a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedir a nuestra compañera Ruth que cierre con la oración que ella decida o si quiere la de la serenidad. Ruth, thank you so much for coming here today to share your wonderful message. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting with a serenity prayer in the language that you prefer? Sí, por supuesto. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellos que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Thank you so much. Gracias, Ruth.